Bueno, voy a tomar el tiempo para que no les quite yo mucho. Y bueno, quiero platicar con ustedes algunos asuntos que pienso que son de interés. Fíjense que me llamó muchísimo la atención la renuncia de Andrew Cuomo como gobernador del estado de Nueva York. Será esta efectiva dentro de 2 semanas. Y todo esto es porque el fiscal general del estado, que es Leticia James, ha comprobado que las 11 denuncias que por acoso sexual acusan al gobernador son reales, son denuncias comprobadas. Cuomo no tuvo otra más que disculparse con las mujeres que acosó de manera indebida y dijo que nunca tuvo la intención de hacerlo. Y piensa, dadas las circunstancias, la mejor manera en la que puedo ayudar ahora es si me hago a un lado y dejo que el gobierno vuelva al gobierno. Así dice, que el gobierno vuelva al gobierno. La salida de Cuomo me hace pensar en lo que debe de ser la política. Y aquí me remito a lo que sucedió meses atrás con Félix Salgado Macedonio. Este hombre que, siendo aspirante a gobernar Guerrero, se le quita la candidatura y se le da el privilegio de que sea su hija la aspirante al gobierno de Guerrero, que también le da la mano para que Félix Salgado Macedonio sea próximamente gobernador de Guerrero sin tener el puesto. Yo pienso que política es dignidad, y aunque Andrew Cuomo le estuvo dando vueltas para aceptar el que verdaderamente las acusaciones que pesaban de acoso sobre él eran reales, al final no tuvo más que reconocer ante la evidencia. Y ese es un ejercicio de la vida política. Y saludos, también saludos a todos aquellos que desde el análisis político pueden llegar a entender que la sensatez es una divisa que tiene que ser parte de la vida política de cualquier lugar, de cualquier nación, bajo cualquier circunstancia. La honorabilidad y la rendición de cuentas es parte de la responsabilidad de un político. Andrew Cuomo no le quedó otra más que dar ejemplo y responder a un sistema político que mínimamente también responde a las reclamos y a las actitudes de la ley y de los ciudadanos. Así de sencillo. Eso se llama el ejercicio del Estado de Derecho. Punto, y así de ramplón. También quiero decirles que me llama muchísimo la atención un paquete fiscal aprobado que acaba de salir. El Senado norteamericano acaba de aprobar un presupuesto de 1.2 trillones de dólares, que hecho en pesos son 24,000 millones de pesos. Así nada más para que lo pongamos en términos lisos y llanos, nada más en infraestructura. El gobierno de los Estados Unidos se va a gastar en un presupuesto para la infraestructura, capacidad eléctrica, puertos, aeropuertos, carreteras, instalaciones diversas gubernamentales, infraestructura. En general, lo que se llama el costo país, va a estarle metiendo algo así como el equivalente a todo el gasto del gobierno mexicano en todo el presupuesto de la federación para los próximos 4 años. Eso es lo que se va a gastar Estados Unidos en un solo ejercicio, solamente para este histórico apuntalamiento al desarrollo de la infraestructura. ¿Por qué es importante?
esta inversión? Por dos razones. Una, para dar trabajo luego de la pandemia. Y dos, para asegurar que Estados Unidos seguirá siendo el país hegemónico del mundo. China está queriendo impulsar un desarrollo a través de una enorme masa monetaria tremenda, impresionante, para ser el país número uno. Estados Unidos con esto hará un esfuerzo junto con otro esfuerzo por 500 mil millones de dólares para apoyar a la infancia y a la ancianidad, que serán analizados en los siguientes meses por el Congreso norteamericano. Ahora, fíjense, en esta problemática en la que se vuelca una enorme cantidad de dinero para sacar a la economía norteamericana adelante, luego de la pandemia, es un plan Marshall, como el que se aplicó después de la Segunda Guerra Mundial para recuperar a las economías del mundo. Estos son los dos paquetes, representan para los Estados Unidos el esfuerzo económico más grande de la historia del hombre. Estamos hablando de 4.7 millones de dólares en dos proyectos específicos del gobierno de los Estados Unidos. Ahora, en medio de todo esto, hay un problema enorme en los Estados Unidos. No hay gente para trabajar. No hay mano de obra suficiente. Incluso, ahora, los propietarios de las pequeñas empresas en los Estados Unidos perdieron la confianza en la recuperación de la economía norteamericana y durante julio se empezó a presentar una escasez de mano de obra como un punto básico. Es decir, hay, por ejemplo, cadenas que quieren replicar restaurantes, no hay con quién. Hay tiendas que quieren abrir en otros puntos, no hay quien las opere. Y luego entran personas a ocupar esos puestos que no tienen las suficientes capacidades. ¿Y qué es lo que trae como resultado? La inoperancia de los sistemas. En los Estados Unidos va a tener que haber pronto, y en el resto del mundo, una sustitución de mano de obra por inteligencia artificial, con todo lo revolucionario que esto suene. La inteligencia artificial es un arma de dos filos. Dice Elon Musk, búsquenlo, que el crecimiento desmedido de la inteligencia artificial será más peligroso que una cadena de bombas atómicas en el mundo. Cuando la inteligencia artificial supla a la mayor cantidad de las actividades del hombre, se perderá la sensibilidad y con ello la eficiencia. Pensando que la inteligencia artificial lo resolverá todo, cuando que lo que acabará haciendo es complicar todo, porque faltará la interpretación de una cosa que todavía no se puede desarrollar con la inteligencia artificial, que es el criterio. La gobernanza sin criterio, la operación sin criterio, el funcionamiento de ciertas situaciones sin criterio, siempre trae como resultado, bueno, no siempre, porque esto todavía no se ha probado, pero estamos en el punto en el que el hombre va a empezar a ser desplazado por la máquina, por la tecnología, esperando una eficiencia que no llegará. Y yo me quedo con esas palabras de Elon Musk, porque lo que tendríamos que estar en este momento afanosos en producir, tendrían que ser empleos para más seres humanos. Saludos, Robert. Saludos, Evangelina, y en Veracruz. La escasez de mano de obra está siendo llenada con muchísimos latinos en la construcción,
en la operación de todo tipo de servicios, en la dinámica de la economía norteamericana. No hay más que el trabajador mexicano y centroamericano. Ahí está el corazón mismo del movimiento de la economía norteamericana. Y por eso, por esa sola razón, México debía tener un vínculo directo, muchísimo más directo, con todos los mexicanos que los Estados Unidos se desempeñan en los trabajos cotidianos que mueven a la economía de los Estados Unidos. Esto le dará a nuestro país, a México, una enorme trascendencia y se convertirá en el centro de la actividad del país más poderoso del mundo. Quiero también decirles que hay una delegación de alto nivel del gobierno de los Estados Unidos, integrada por gente como el secretario de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, el señor Alejandro Mayorkas, Jake Sullivan, el consejero de Seguridad Nacional, Juan González, el director del Consejo de Seguridad Nacional para América, se reúne con Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores, y la Cancillería mexicana informó que los temas a tratar son reapertura de las fronteras, economía de cara a la recuperación por la pandemia, pero vamos a analizar quiénes están. El secretario de Seguridad Nacional, el consejero de Seguridad Nacional de los Estados Unidos y el director del Consejo de Seguridad Nacional para América. ¿De qué están hablando? ¿De la recuperación económica? Bueno, será un ingrediente, pero por supuesto que tendrán que estar hablando del proyecto de seguridad nacional en México por el desarrollo tremendo de la influencia de la delincuencia organizada en nuestro país, que es hoy por hoy uno de los asuntos más graves que pesan sobre la agenda política, económica y social de México, y que esto no ha sido visto en la agenda nacional ni por el presidente ni por ninguna agencia de gobierno mexicana como una prioridad, cuando lo es, porque estamos hoy sujetos a una narcodelincuencia que cada vez tiene un mayor control del país en muchas de sus actividades. Muchísimas. En otras cosas, bueno, veremos qué surge de esta reunión de la delegación de alto nivel del gobierno de los Estados Unidos con la Cancillería mexicana, y yo creo que se está empezando a hacer mucha más presión de la Casa Blanca a Palacio Nacional. Muchísima. También quiero decir que se está empezando a deformar tremendamente la temática del gas LP en el país. Ahora ya se ha generado un mercado negro. El mercado negro, por supuesto que no es un mercado leal. Al no ser un mercado leal, no te vende kilos de a kilo, no te vende litros de a litro, especula con los precios, aprovecha la escasez, abusa. Y se están empezando a dar abusos que fueron provocados desde que se introdujo el concepto del gas bienestar. El momento en que pasó esto, se dislocó el mercado, y de ahí hasta que sea esto verdaderamente un problema de carácter nacional. Yo propongo que el gobierno de México deje de pensar en economía y por eso deje este proyecto de las gasolineras del bienestar y que no se siga metiendo con productos ni con servicios, porque lo que vamos a hacer aquí es provocar mucho más rápido, porque viene una crisis económica mayor en nuestro país. Algunos observadores internacionales están empezando a hacer sus proyecciones sobre las modificaciones hechas a la ley de la industria eléctrica y a la ley nacional de hidrocarburos. Y han llegado a la conclusión
que estas leyes nacieron muertas y espero que así sea. Y que todos los esfuerzos de Morena y de la Cuarta Transformación y de López Obrador para incentivar el monopolio de Petróleos Mexicanos y de la Comisión Federal de Electricidad, así abiertamente se los digo, espero que fracasen. Estamos empezando a ver en la economía mexicana un proceso inflacionario. Nada más les voy a decir, por ejemplo, el sector de la vivienda popular, hablo de interés social y de interés medio. En lo que va del semestre, los precios que dan el precio final de venta de una unidad de interés social han subido 7.1%. En términos anualizados, junio 2020, junio 2021, 11.2% han subido los precios de los inmuebles en este renglón del interés social. Esto es tremendamente alto y vamos a empezar a ver ahí un problema enorme con la inflación que se va a empezar a dar en todo. Lo estamos viendo, ya lo vimos en los autos, lo estamos empezando a ver en algunos productos de la canasta básica y así sucesivamente. Hoy les doy a conocer las pautas de la inflación en la vivienda, en las casas. También les quiero decir que hoy hubo un exhorto de Mauricio Toledo, diputado del Partido del Trabajo, pidiéndole a sus compañeros que no voten a favor de su desafuero, que porque él está siendo víctima de un acoso político. Bueno, ¿qué explicación puede haber? Ya hace la exhortación a todos los miembros de la Cámara de Diputados. Por cierto que el Pleno de la Cámara de Diputados hoy se erigirá como juez de procedencia, debatiendo tanto el desafuero de Saúl Huerta, este pederasta, como del propio Toledo, señalado por enriquecimiento ilícito. Incluso el propio Toledo propuso ante la juez noveno de distrito en materia administrativa el que se le considerara en un amparo, mismo que fue rechazado por la juez. O sea, abiertamente, creo que ya Mauricio Toledo no tiene alternativas y espero que así sea. También, a ver si me explico con esta, porque esta es un tanto técnica. Fíjense que con la revocación del mandato, algunos derechos de ciudadanos se conculcarían. Voy a tratar de explicarme. Si nosotros el año que entra votamos por una revocación de mandato y resulta que la revocación de mandato decide que se vaya López Obrador, la resolución de que se vaya López Obrador a los 3 años en lugar de a los 6 implicaría que se estuvieran violando los derechos de los mexicanos que votaron a favor de que López Obrador gobernara 6 años y no 3. Estos son los arreglos que se le tienen que hacer a la ley secundaria. Espero haberme explicado. Y estos arreglos a la ley secundaria se tienen que dar antes de que se convoque a la consulta sobre la revocación. No se puede hacer esta consulta sobre las rodillas, sin haber pulido las leyes secundarias que podrían influir de una manera directa en este conculcamiento de los derechos de aquellos que hubieran favorecido a López Obrador como su presidente. Y esto va para López Obrador o para quien sea. Por eso la sola idea de la promoción de una revocación de mandato, desde mi punto de vista, sin hacer un análisis mayor, es anticonstitucional. No es constitucional. Veremos qué sucede en el periodo ordinario y es más, si es que esto se llegara a discutir en lo que queda del extraordinario. Lo veremos. No, esto va a tener que ser en el ordinario, va a tener que ser después, porque ya en este momento no es parte de la agenda.
me aceleré. También decir dos conceptos más que se me hacen importantes. Uno, López Obrador y su gente de Morena siguen con la agenda de buscar modificar al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y al Instituto Nacional Electoral, a los dos. ¿Cuál es la idea? Quedarse con el control de los procesos electorales. Así. Y entonces, bajo esa perspectiva, López Obrador dijo que no es suficiente que un presidente interino resuelva la crisis del Tribunal Electoral, que los magistrados lo decepcionaron y que, fíjense, ahí está la esencia, y que procede la renovación del tribunal porque la democracia tiene que estar en manos de gente incorruptible. La renovación del tribunal para que esté en manos de gente incorruptible. ¿Qué significa? Esto quiere decir que el presidente lo que está diciendo es que los magistrados del tribunal son corruptos. Y al decir son corruptos, le da pie para que se haga una iniciativa para suplir al tribunal por otra cosa. Lo mismo con el Instituto Nacional Electoral. Los consejeros electorales en el mismo sentido. Es por eso que pienso que la agenda del presidente es el acabar con el tribunal y acabar con el instituto. Por cierto que el Tribunal Electoral estará en los próximos días analizando las irregularidades supuestas luego de las elecciones en Nuevo León, San Luis Potosí, Chihuahua y Querétaro. Y ya hay magistrados del tribunal asignados y por cada estado un magistrado está siendo asignado para la resolución de los procesos que en inconformidad se presentaron a nivel jurídico luego de las elecciones. Dos notas violentas. Una, me están informando que el presidente del Partido Verde Ecologista de México de Sinaloa, se llama José Gerardo Ríos Ibarra, fue reportado como secuestrado. Hasta este momento, Jorge Soto, dirigente municipal del Partido Verde Ecologista en Culiacán, está pidiéndole al gobierno del estado que intervenga para ubicar a José Gerardo Ríos Ibarra, secuestrado, presidente del Partido Verde Ecologista en Sinaloa. Y también decir, no sé si ustedes se acuerden de las elecciones, un aspirante de Movimiento Ciudadano que se llamaba Abel Murrieta, que era candidato a la alcaldía de Cajeme. Bueno, Adrián Levarón dijo que Omar Alejandro Sayula, conocido como el Mou, detenido en Sonora, es uno de los autores materiales del asesinato de Abel Murrieta, este joven aspirante a la alcaldía de Cajeme, que fuera victimado luego de una acción del narcotráfico. La Secretaría de Economía está cerrando algunas de sus unidades de trabajo luego de que mandaron llamar a la gente para que otra vez se volviera a presentar a sus oficinas, y resulta que una vez que se presentaron vinieron brotes de COVID. Y les voy a dar el parte de los brotes de COVID en las últimas 24 horas. En México se reportaron en las últimas 24 horas 19.555 nuevos casos de COVID, con lo que se acumula un total de casi 3 millones de personas infectadas, 2.997.885 personas, vamos para el 250.000 de muertos oficialmente reconocidos, 245.476 muertos, es lo que reconoce la Secretaría de Salud. Y por último, les pongo lo que me hizo nombrar a esta intervención con ustedes, y es el cambio climático. En este siglo,
vamos a vivir alteraciones tremendas en el planeta por el cambio climático. Las estamos experimentando ya. Los daños derivados del cambio climático van más allá de las afectaciones ambientales. También impactan el desarrollo social, económico del mundo, si no son tratados de manera inmediata y si no se acelera la implementación del Acuerdo de París. Esta es una alerta de una organización que se llama Iniciativa Climática de México, que considera que México debe frenar de inmediato sus emisiones de efecto invernadero y comenzar con una descarbonización acelerada en sectores como el transporte y la generación de energía. Es decir, esta organización, Iniciativa Climática México, va en contrario senso de las políticas públicas del gobierno actual. Y nada más para muestra un botón, para que nos demos cuenta de hasta dónde el cambio climático ya está impactando decisiones presentes para el futuro. Acuérdense lo que les he dicho aquí mucho. Un gobierno que no está pensando en los próximos 30 años, simplemente no está pensando. Bueno, el gobierno de los Estados Unidos está gestionando ya proyectos, está invitando a hacer proyectos para que para el año 2050 no haya aviones en el mundo que vuelen con energías de desechos fósiles. Todos los aviones para mitad de este siglo van a tener que volar con energéticos renovables. Y háblale ahí de energía solar, háblale ahí de nitrógeno, de oxígeno, de hidrógeno, de, no sé, energía atómica, producto del átomo, en condiciones de inestabilidad para dar energizantes, de mil y una formas que en este momento desconocemos. Pero fíjense, lo que va a pasar en el año 2050, que ya no me va a tocar, va a ser la generación de la energía para todos los aviones en el mundo. ¿Y por qué y para qué? Para evitar la afectación climática del planeta que se siente amenazado por la presencia del hombre y su actividad económica. Fíjense nada más. Entonces, lo vamos a ir viendo paulatinamente, con comportamientos de la naturaleza que no eran frecuentes y que cada vez lo empiezan a hacer más. Y todo esto va a obligar a que la actividad humana cambie su actitud hacia las energías. Y este siglo será el siglo de las energías. No le entró al protocolo de Kioto, pero después sí lo hizo con los acuerdos de París. Llámese como se llame, protocolos o no protocolos, los gobiernos del mundo van a tener que entrarle a la generación de energías que no resulten de los desechos fósiles. Y esto va a trastocar la economía toda. Y les pongo como ejemplo punto A, punto B, desplazamiento A, B. ¿Cuánto cuesta el desplazamiento del punto A al punto B con gasolina? Igual a X. Punto A, punto B, ¿cuánto cuesta desplazamiento
de este punto A a punto B con electricidad. X sobre 8, X sobre 4, X sobre 2. O sea, lo que quiero decirles es que la X de la gasolina va a tener que ser con energía eléctrica X menos, es decir, sobre 2, 4, 6, 8, 10, lo que sea, más barato. Y al ser más barato el insumo de la movilidad, entonces la economía va a tener un colapso. Porque la energía, que es el patrón rector de la actividad del hombre, va a bajar y con esto tendrá que bajar todo lo demás. En el acarreo se generará una ola que provocará, por supuesto, algún tipo de trastocamiento en la economía del mundo. Y por eso pienso que sí viene para los seres humanos, entre los muchos cambios, un nuevo orden económico mundial. Veo hacia adelante, por todos los indicadores que nos ha dejado esta pandemia y los efectos de la misma, veo un colapso. Sí podría traer esto, el litio, por ejemplo, por supuesto, Luis, sí podría traer una serie de variables de una ecuación que tenemos bastante bien vista. The New World Order se quedó atrás, sí, Luis, se quedó atrás. Se quedó atrás. Incendios en Grecia, brutales, se están dando en este momento. Estamos empezando a ver problemas en todo el mundo, producto del cambio climático. Bueno, hay como una nota interesante, ya que le estaba yo hablando de Elon Musk. Vean esto de Elon Musk, vean lo que habla Elon Musk de la AI, Artificial Intelligence. Me llamó muchísimo la atención su análisis, se me hace un análisis muy vanguardista. Él advierte del peligro, el peligro brutal de la inteligencia artificial. Dice que es tremenda la acechanza. Pensamientos de física cuántica, dice Pancho López. Bueno, Pedrín, todólogo, todo sabes. Alberto, para ser comunicador no tienes que ser todólogo, solamente tienes que leer muchísimo. Las declaraciones de Mo son impresionantes, es como un apocalipsis tecnológico. Sí, exactamente, a eso iba yo. Elon Musk está advirtiendo de la intolerante presencia de la inteligencia artificial en las actividades humanas. La inteligencia artificial tiene que ser guiada bajo la inteligencia humana, porque no sé si a ustedes les tocó leer Odisea en el espacio, 2001, Odisea en el espacio, de Arthur C. Clarke. Arthur C. Clarke hablaba de una computadora que dialogaba con el hombre y que trataba de ser más inteligente que el hombre y que trataba de someter al hombre con la inteligencia programática, infalible, matemática, algorítmica, perfecta, matricial, perfecta. Pero al final debe prevalecer el criterio humano.
Y ahí es mucho, muy importante lo que Elon Musk nos quiere comunicar. Por cierto, que ofreció Elon Musk los servicios del SpaceX para ayudar a la NASA a fabricar los trajes espaciales de la próxima generación, luego de un informe que señalara que los programas actuales de la Agencia Espacial Norteamericana están retrasados por lo menos una década por falta de interés y de dinero. Elon Musk está dispuesto a aportar en ese sentido. Y será muy interesante que los grandes ricos del mundo, Musk, Bezos, Branson, pues los grandototes, ¿no? BlackRock y todas estas grandes organizaciones del mundo, aportaran recursos para el desarrollo científico que le permitiera al hombre expandir sus horizontes hacia arriba, hacia el espacio. Aldous Huxley, ese es otro. Bueno, pues ya con esta me despido. Gracias como siempre por el favor de su atención. Yo les invito para que el día de mañana estemos juntos en la emisión de Pedro Feliz de Con. Estaré con ustedes al cuarto para las 7 de la mañana en centralfmequilibrio.com y también lo haré a través de nuestras estaciones hermanas, asociadas y afiliadas en la República Mexicana. Les invito a que estén conmigo y hago ver algo que se me hace muy importante. El informar es formar desde mi punto de vista. Y yo lo que trato aquí es hacer eso. 30 segundos estaba yo pidiendo, Javier, pero ya que estamos hablando de esto, de tu opinión es la opinión de nosotros, quiero decirles que hemos recibido en el espacio de tu opinión es mi opinión, muchos videos muy ofensivos, vulgares, y me pongo a pensar si la sociedad mexicana está preparada para tener una tribuna pública en donde pueda hablar. Mi propio equipo de colaboradores me lo ha hecho sentir. Me dijo hoy, ¿para qué hacemos eso? Para que se provoque la intransigencia entre la sociedad, el enojo, la ofensa, la vulgaridad. ¿Lo hacemos para eso? Me han hecho pensar y recapacitar sobre si estamos preparados para poder tener una tribuna pública. No sé si la vean así. Me ha dado tristeza el reconocerlo, pero después de lo que me han mostrado, puedo filtrarlo, sí, pero hagamos este espacio y esperemos lo mejor. Miren, el objetivo de mi vida de comunicador es poder ser parte presencial del crecimiento, de la sofisticación, de la creciente importancia de la sociedad en la opinión pública. ¿Verdad? Eso es lo que pretendo. Bueno, gracias. Que la pasen muy bien. Y les espero el día de mañana para informarles. Gracias y buenas noches.